Hola, ahora te quiero hablar y presentar este importante concepto que es la diferenciación del sí mismo. Es un concepto que yo retomo de la lectura del libro de La familia al individuo de Murray Bowen y así se llama este capítulo. Pero bueno, te lo quiero explicar en este breve video. Es un concepto, como te dije, que lo propone Murray Bowen. Él es un psiquiatra, psicoanalista y después terapeuta sistémico, que en su infancia creció en una granja en Connecticut y entonces él observa todos estos comportamientos y procesos de ajuste de los animales para pertenecer o para de pronto estar en un proceso de más autonomía y de más individualidad. Y entonces él posteriormente retoma estas observaciones que tuvo en su infancia a lo que es el enfoque familiar, al enfoque sistémico, y bueno, pues crea toda una teoría que sirve para entender organizaciones, para entender comunidades, para entender sobre todo, bueno, pues la familia. Entonces, bueno, pues lo retomamos de lo que Murray Bowen nos presenta en sus observaciones clínicas y es un importante concepto eh, bueno, pues actualmente lo usamos muchísimo. ¿Qué es la diferenciación del sí mismo? La diferenciación del sí mismo es un proceso por el que el hijo, entendido dentro de un sistema familiar, se va alejando y va creciendo y va buscando y logrando su autonomía inicial, ¿sí? Bueno, separándose de la fusión inicial que tiene con la madre y el padre y se mueve entonces hacia su propia autonomía emocional, ¿sí? Es un proceso a largo plazo que sucede, digámoslo, así como generalmente, digamos de forma generalizada, durante 18 años, durante 20 años, y que se va dando a partir de todas esas pautas de interacción, de todas estas formas en las que los padres y los otros miembros de la familia pues interaccionan, ¿sí? Este proceso, para que se logre, depende de dos variables, ¿sí? Por un lado, la capacidad de los padres para permitir al hijo crecer alejándose de ellos, ¿sí? Que por un lado los papás tengan esa fuerza, esa disposición, esa apertura, esa madurez para permitir que el hijo vaya teniendo sus propios ideales, sus propios principios, sus propias metas, sus propias decisiones. Y también, por otro lado, ¿sí? La segunda variable es la fuerza que cada hijo tiene para lograr su propia autonomía, para lograr su propia individuación. Esto muchas veces causa mucha bronca en las familias, a los papás, porque, bueno, pues depende de estas diferencias particulares que los hijos tienen, pues con un hijo va a ser más fácil, ¿sí? El poderlo llevar hacia la autonomía y otro, pues tal vez con más fuerza busca su autonomía, ¿sí? Y entonces, bueno, pues esto es lo que, estas variables, que no sé si quedó claro, mayor, menor, poquito, mucho, pues es lo que va a estar afectando para determinar el distinto y el amplio corolario de posibilidades que hay para y con respecto a lo que es cómo se da eventualmente este proceso de diferenciación en el sí mismo en cada uno de los hijos que integran la familia, ¿sí? También otras variables que afectan este proceso de diferenciación son estas tres viñetas que están aquí presentes. Entonces, fíjense muy bien. Una de ellas es el grado en el que cada uno de los padres, es decir, el papá y la mamá, ha sido capaz de diferenciarse de sus propios padres. Esto es muy importante poderlo entender porque es aquí donde vemos también esa comunicación transgeneracional. ¿Qué significa? Que suena bastante lógico, que si yo soy una mamá adulta que en mi infancia y en mi adolescencia mis padres me permitieron crecer alejándome de ellos, es decir, tener mis propias expectativas y buscar mi propia autonomía con mayor o menor libertad, con libertad, pues entonces a mí como madre, cuando me toque ser madre, voy a permitir que mi hijo se aleje y crezca y pueda también cumplir sus expectativas. Por el otro lado, si yo soy una mamá adulta, ¿no? Que todavía sigo al pendiente de cumplir expectativas de mis padres,
y que por lo tanto se puede sobreentender que me ha costado lograr este proceso de diferenciación, puede ser una madre que de algún otro modo me va a costar y no voy a entender bien la fórmula de dónde está este punto medio para dejar a mi hijo tener su propia vida, tener sus propias expectativas. ¿Bien? Repito, eso es muy importante porque la diferenciación la vemos a través de las generaciones, ¿sí? La vemos en la forma en la cómo los sistemas se van conformando, cómo las familias, por decirlo de algún modo, van repitiendo esta dinámica, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso es muy importante en la clínica. También, otra de las variables, naturaleza de la relación con el cónyuge, con los padres y con otras personas significativas. Esto es importante porque Murray Bowen lo que nos dice es del modo en el que las personas logren diferenciarse y separarse de las expectativas que las personas importantes en su vida tienen hacia ellos, es en la medida en la que uno va constatando y va corroborando que pues eventualmente tiene una buena diferenciación. ¿Sí? Otro punto importante y el último, que ya lo vamos a ver más adelante, es la forma en la que nos enfrentamos a la realidad del día a día. Murray Bowen nos propone, sostiene a través de su teoría, que en la medida en la que la persona adulta, madura, se ha logrado diferenciar de su familia, de sus padres, de su núcleo primario, es en la medida en la que va a poder hacer frente a la realidad y va a poder echar mano de más recursos para ser creativo, para lograr sus objetivos, para poder entablar y sostener relaciones interpersonales verdaderas, genuinas, profundas, y por lo tanto, que definitivamente enriquezcan y doten de vitalidad a su mundo psíquico interpersonal. ¿Sí? Entonces, bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá presento un pequeño cuadro, ¿sí? Que esto, bueno, si estás interesado, puedes revisar el capítulo y encontrar como espacios como con más detalle, ¿sí? Rápidamente, en la columna de la extrema izquierda, pues están las etapas, los escalones, las fases de diferenciación. Puede ser en un proceso o puede ser, digamos, en esta valoración que Murray Bowen hace eventualmente de la dinámica familiar y del propio dinamismo del individuo, ¿sí? Puede haber 4 fases, como aquí está estipulado: fusión del yo, sí mismo poco diferenciado, buen grado de diferenciación, mayor grado de diferenciación. Va de lo más bajo hacia lo más alto, ¿sí? Donde la fusión del yo es los niveles de menor diferenciación, el mayor grado de diferenciación, vaya la redundancia, es el grado más alto de diferenciación. Y fíjense cómo Murray Bowen lo relaciona con el modo en el que el apego se resolvió, el modo en el que uno maneja la ansiedad y el grado en el que uno llega a ser funcional, ¿sí? Esto lo vamos a ver en los siguientes puntos. Bueno, aquí está el fusión del sí mismo, decíamos, es el grado más bajo de diferenciación. Son personas muy vulnerables a la atención, tienen dificultades para adecuarse a las exigencias de la vida, a ese estrés de la vida cotidiana del que hablábamos antes. Tienen alta incidencia en patologías y problemas. Son personas con diagnósticos graves, ¿sí? El punto importante que tiene que ver con la diferenciación es que no logran hacer esta diferencia entre el mundo afectivo y el mundo intelectual, ¿sí? Parece que viven en un mundo de sentimientos dependientes de la aceptación de los demás. Son personas que siempre están en constante preocupación, por no decir atención, en relación a lo que los demás piensen de ellos, ¿sí? Pareciera que lo que les importa es lo que las otras personas los hacen sentir, sentirse amados, sentirse aceptados, pero podemos pensar bueno, en estos individuos que ante cualquier contrariedad, ante cualquier desdén que te reciben, o ya sea de la vida o de los demás, pues al parecer, por decirlo de algún modo, como que enloquecen,
puede llegar a un brote psicótico. Estamos hablando, repito, de patologías graves. Y acá lo dice Murray Bowen, son personas con diagnósticos de esquizofrenia, de relaciones simbióticas, ¿sí? En el que el otro, más que ser visto, ser experimentado, ser experienciado como una persona, el otro pareciera ser usado como un instrumento de satisfacción de las propias necesidades, ¿sí? Los términos que usan o el lenguaje es yo necesito, yo tengo que, ¿sí? Más allá de poder entender este proceso complejo que es que el otro tenga su propia individualidad y poderla respetar, tolerar, y dice Murray Bowen, ya lo hablaremos más adelante, gozar de ella, ¿sí? Pasamos al siguiente escalón, a la siguiente fase, al segundo estadio de diferenciación, es el sí mismo poco diferenciado. Ya no son diagnósticos tan graves, ya no son relaciones simbióticas, sin embargo, lo vamos a revisar, son personas que todavía siguen muy atentos de lo que provocan en los otros, de buscar la aceptación, de buscar la aprobación de los demás, ¿sí? Es una respuesta sensitiva y emocional al medio ambiente. ¿Qué significa? Todavía están muy al pendiente de estos efectos emocionales que el medio ambiente tenga en ellos, ¿sí? Por ahí tal vez lo podríamos entender, una persona a la que está el día nublado, está el día muy frío, ay, no quiero ir a trabajar, y por ahí puede inventar, ¿no? Excusas o pretextos para no levantarse de la cama y no cumplir con lo que debe, ¿sí? Con sus objetivos. Como si, dice Murray Bowen, lo hacen las personas que pasan a la siguiente escala, digamos, los que logran pasar de panzazo el buen grado de diferenciación, ¿sí? Entendemos, el sí mismo poco diferenciado no logra hacer esto. Bueno, ya lo habíamos dicho, son muy preocupados por la aceptación de los demás. Su objetivo, ¿cuál es? Ser amados, ¿sí? Cuentan con poca energía para realizar otras actividades de la vida. ¿Por qué? Porque están muy al pendiente de lo que los demás piensan de ellos. Podemos meter en esta categoría a las personas, por ejemplo, codependientes, que viven metidos en la vida de los demás, muy al pendiente de, ¿no? Que Juanita diga que qué buena soy, que Merenganita diga que qué linda soy, que ¿no? Siempre la mártir, siempre la santa, pero no logro dirigir mis objetivos ni poner en orden mi propia vida, ¿sí? Tienen opiniones y creencias intelectivas, ¿sí? Se apegan o se basan o se aferran a los dogmas, a la ciencia, ya lo vamos a ver ya, a la academia, a todas estas instituciones para validar su punto de vista. ¿Qué significa? Muy importante, el sí mismo poco diferenciado todavía no cuenta con esta estructura intelectual. ¿Se acuerdan? Ya hacíamos referencia a la parte intelectual en el estadio pasado. Igual, en esta todavía no cuenta con esta estructura intelectual propia de este debate personal en qué creer, el conflicto vale, conviene. No, pensamos que estas personas todavía no alcanzan a tener ese nivel, esa fuerza de individualidad para llegar a construir, repito, su propia estructura de pensamiento, ¿sí? Bueno, tienen una interacción adaptativa, mientras no haya estrés, se adaptan bien, mientras no haya rechazo, por ejemplo, pueden ser personas muy buenas, mientras no haya esta situación conflictiva o por ejemplo, un conflicto de interés con el vecino, con la amiga, con la comadre, al parecer funcionan bastante bien, pero ¿sí? Cuando esta ansiedad, cuando este estrés, cuando aprobación, ¿se acuerdan? Hablábamos en las primeras diapositivas de expectativas con los demás, se ponen en juego, es cuando empiezan sus síntomas. Y Murray Bowen identifica síntomas de aislamiento y de introversión, o sea, me encaparazono, me retraigo hacia mí, hacia mis juicios, a mis pensamientos, y entonces, no sé si lo vean, entonces impide razón, impide que el otro entre y pueda armar como un vínculo de enriquecimiento, de compartición, de compartir ideas, de discutirlas, no, yo me cierro, ¿por qué? Porque mi identidad, ¿no? Entre comillas, mi valor como persona está en juego y esto es lo que estas personas con un sí mismo poco diferenciado no pueden, les cuesta mucho trabajo, ¿sí? Y bueno, ya lo decíamos, se basan en la autoridad para validar su opinión. ¿Por qué? Porque les cuesta tener una opinión propia, porque tener una opinión propia, pues esto, ¿no? Se juega el pellejo de si los demás van a pensar o no como yo. Siguiente escalón,
buen grado de diferenciación. Entonces, digo yo, ya pasamos de panzazo. Murray Bowen tiene una escala, digamos, un sistema de evaluación en el que se evalúa del 0 al 100, ¿sí? Qué grado de diferenciación tenemos, y los de buen grado de diferenciación, literal, tienen del 51 al 75, ¿no? Entonces, bueno, son los que pasamos de panzazo, teniendo niveles funcionales de diferenciación, no todavía los óptimos, porque ese es el último escalón, pero buen grado de diferenciación. ¿Cuáles son las características de estas personas? Tienen opiniones definidas, pero con presión pueden caer en conformismo. ¿Sí? A mí me gusta mucho explicar este punto, que es cuando yo soy americanista, ¿sí? Sabemos que en México hay dos equipos de fútbol que siempre están en una continua pugna, Chivas de Guadalajara y Águilas del América. Y entonces, bueno, yo soy un americanista de Hueso Colorado y estoy en una reunión de puros chivistas, ¿sí? Y entonces resulta que yo me quedo calladito, ¿sí? Mientras no me pregunten, yo no tengo por qué decir nada, ¿sí? Dice en nuestra segunda viñeta, pueden tomar decisiones en principio antes que arriesgarse a desagradar a los demás. Se quedan en silencio o en el límite sin comprometer sus principios. Entonces, mientras nadie me pregunte a qué equipo le voy, vamos bien y convivimos bien, ¿sí? No así, por ejemplo, en el siguiente, en el mayor grado de diferenciación, nos dice Murray Bowen, esta persona americanista es tan segura de sí misma, sabe bien quién es, está tan consciente de sus principios que no tendría ningún reparo en decir soy americanista en un entorno chivista, ¿sí? Entonces, bueno, es un ejemplo muy somero para poder plasmar lo que significa un buen grado de definición. Mientras nadie me presione, mientras no se pongan en duda o en entredicho o en conflicto mis principios y mis decisiones, así está bien y podemos convivir bien, ¿sí? También, ¿qué más presentan estas personas con un buen grado de diferenciación? Buscan acciones con objetivo, más que simplemente quedarse en las emociones. ¿Se acuerdan? Las personas con un sí mismo poco diferenciado, veamos el día medio nublado, no íbamos a trabajar. No, acá yo ya tengo un sistema de ideas, de pensamientos, de decisiones medianamente orquestado, medianamente armado, y entonces yo ya voy a trabajar porque sé que si yo no voy a trabajar, pues nadie me paga y no tengo cómo darle de comer a mis hijos, ¿sí? Entonces, bueno, ese es mi objetivo, ese es mi fin, y entonces yo voy y voy por ello, ¿sí? Ya puedo lograr, perdón, acciones con objetivo, no solamente, y puedo hacer a un lado pues mis emociones, buenas, malas, estoy triste, me peleé con mi pareja, mi hijo me gritó, puedo hacerlo a un lado para cumplir con mis objetivos. Bien, otra característica, bajo estrés o tensión pueden desarrollar síntomas que se eliminan con facilidad. Entonces, sí, también somos estas personas con un buen grado de diferenciación, son susceptibles al estrés, ¿sí? Cuando las cosas no salen como uno quiere, cuando me entero que mi suegra me está echando tierra, cuando me entero que la cita del psicólogo de la escuela, bueno, yo puedo desarrollar síntomas, pero vuelvo a lo mismo. Yo tengo un sistema medianamente armado de pensamiento, de objetivos que me ayudan a eliminar estos síntomas rápidamente, ¿sí? Y buena adaptación al estrés, que significa que yo puedo, repito, a partir de lo que logro inteligir, a partir de lo que logro pensar, razonar, determinar, hacer a un lado a mis malestares emocionales, yo ya no dependo tanto de lograr la aceptación de los demás, y entonces, por lo tanto, me puedo adaptar bien al estrés. Y finalmente llegamos al mayor grado de diferenciación, que es el que a mí más me gusta, porque justo no logra contrastar todos los otros estadios y todas las otras fases de diferenciación. Bueno, entonces, ¿qué pasa en este mayor grado de diferenciación? Las personas siguen sus principios y logran sus objetivos. Son personas que han logrado esta identidad a partir de que se les ha permitido jugar con su autonomía, dice Murray Bowen, desde pequeñitos, desde la infancia. Entendamos que Erik Erikson dice que la autonomía comienza desde los 2 años, ¿no? Y entonces tenemos a niños de 2 años que ya saben si quieren nopales o brócoli, si quieren helado de chocolate o de vainilla, si les gusta la paleta de menta o de chocolate. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, se les ha permitido jugar con esa autonomía para llegar a la vida adulta y saber perfectamente qué quieren,
qué son sus valores, qué es lo importante de la vida, a dónde quieren llegar. Entonces, bueno, esta es una característica propia de las personas con un mayor grado de diferenciación. Están seguras de sus convicciones. Me encanta Murray Bowen porque dice, las personas con un mayor grado de diferenciación han dejado de lado la imperante necesidad de cambiar a los demás. ¿Qué significa esto? La persona con un mayor grado de diferenciación sabe que lo único que puede hacer es con respecto a su vida. Lo único que puede controlar es a sí mismo, ¿sí? Y permite que los demás sean como pueden ser, permite que los demás logren pensar, querer, decidir y apasionarse por lo que quieren, porque uno, pues, ¿no? Una persona que está bien diferenciada ya sabe por qué uno, qué es lo que quiere. Y entonces, bueno, mientras yo sepa bien quién soy, no tengo la necesidad de estar cambiando a los demás. Entonces, bueno, esta idea me gusta mucho porque uno evidentemente lo ve en la clínica. Si estas personas que están seguras se encargan de hacer su vida y no de estar fastidiándole la vida a los demás, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Las personas con un mayor grado de diferenciación saben escuchar y apreciar puntos de vista de los demás y librarse de viejas creencias para abrazar otras nuevas. ¿Qué significa? Esto es muy importante. El hecho de que yo sepa bien quién soy y el hecho de que yo tenga claro mis valores y mis principios, eso no significa que no logre o no pueda estar abierta a escuchar otros puntos de vista, escuchar otras referencias, a tomar en cuenta otras opiniones que me hagan en un momento dado moverme, que me hagan en un momento dado abrirme a acoger alguna idea nueva, algún otro principio, alguna idea ampliada que venga y enriquezca mi sistema de pensamiento. Entonces, bueno, a mí me parece una idea buenísima porque no se cierra en la rigidez de lo que yo pienso y me vale lo que piensan los demás. No, lo vamos a ver más adelante. Una persona con un mayor grado de diferenciación es la persona que puede tener relaciones interpersonales profundas, ¿sí? Es una persona que está capacitada para poder comunicarse y compartirse profundamente. Ténganme paciencia. Después, dice Murray Bowen, funcionan sin dejarse influir por alabanzas o críticas. Entonces, como yo ya sé quién soy, como yo ya sé mis talones de Aquiles, como yo ya sé mis ventajas y mis desventajas, entonces lo que piensen en los demás, realmente lo considero como una opinión, ¿sí? Y puedo justo, ¿no? Detenerme y hacer un filtro y tener bien claras las jerarquías. A ver, mi conocimiento, mi autoconocimiento, quién soy yo, y por otro lado, y digamos en un segundo lugar, lo que piensen los demás, ¿sí? Entonces, bueno, ya no importa lo que piense mi suegra, ya no importa quién más, si a la vecina le caigo bien o le caigo mal, o sea, realmente yo ya sé quién soy y eso no afecta mi autoestima, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Respetan la identidad de los demás sin llegar a la crítica o sin tener que comprometerse para tratar de modificarlas, que es un poco lo que ella explicaba. Asumen una total responsabilidad de sí mismas y de sus acciones. Las personas que saben que estamos hablando ya de una identidad hecha, conformada, cuestionada, lograda, bueno, pues saben que si uno decide algo, pues tiene que asumir el paquete completo de esa decisión, ¿sí? Verdaderamente conscientes de la diferencia con los demás. Entonces, bueno, son personas que saben que son diferentes y que no se apenan, al contrario, ¿no? Hasta cierto punto van conscientes de que pues, son únicas e irrepetibles y que nadie tiene por qué pensar como ellos, nadie tiene por qué, ¿no? Rendir pleitesía, ¿no? Pues somos únicos e irrepetibles y por eso valemos en el mundo. Todavía no acabamos, vamos a la siguiente diapositiva. Y entonces, otra característica de esta última fase, mayor grado de diferenciación, que es uno de los aspectos que más me gustan de este concepto, son libres de dar flexibilidad a los límites del yo por el placer de compartir los sí mismos en la relación sexual o en otras experiencias emotivas e íntimas. ¿Qué significa? Fíjense lo que nos está diciendo Murray Bowen. Las personas bien diferenciadas son aquellas personas que son capaces de relacionarse íntimamente, ¿sí? Como yo ya sé quién soy, como yo ya sé qué puedo dar y hasta qué no puedo dar, ¿sí? Entonces yo puedo relacionarme con los demás sin miedo, ¿sí? A que el otro me abuse, me controle, me sofoque, ¿qué será? Me aprisione. No, 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 no. Como yo sé bien quién soy, entonces vamos al otro punto. En el involucramiento afectivo pueden darse sin reservas, con la plena certeza de poder desligarse de este tipo de fusión
cuando es el momento, cuando es lo adecuado para seguir el camino, ¿sí? Y esto es eventualmente una relación profunda, una relación íntima con la amiga, por supuesto con la pareja, con la amiga, con los hijos, con los padres, ¿sí? Una persona bien diferenciada es aquella persona que en la vida adulta puede llegar a platicar de sus núcleos profundos con papá y con mamá y no teme en el que lo vayan a rechazar, lo vayan a criticar, ¿no? Entendemos que esos padres, ¿se acuerdan lo que decíamos antes? Esos padres han estado bien diferenciados y han permitido que esa persona se diferencie adecuadamente. Entonces, también se puede tener una relación íntima con los padres, una persona de adulto a adulto, no de adulto a niño, que tiene que todavía cumplir expectativas, sino de adulto a adulto. Y entonces yo puedo, ¿no? Prestarme un ratito, entregarme, dice Murray Bachman sin reserva, entregarme toda yo, compartir los núcleos más profundos de mí misma, para en un momento dado llevármelos, ¿no? A mi casa, ¿sí? Para volverlos a compartir, ¿no? El siguiente sábado cuando vuelvo a ver a mi amiga, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, este es un concepto muy bello para terminar con una característica propia de Murray Bowen, que dice aquí ya no lo noté, pero dice, las personas con un mayor, con un mayor grado de diferenciación pueden estar conscientes, aceptar las diferencias con los demás. Pueden no solamente aceptarlas, sino además respetarlas. Entonces yo respeto que mi pareja, que mi esposo piense diferente a mí, por ejemplo, que mis hijos piensen diferente a mí. Entonces aceptar, respetar, dice Morrebago, en valorar, aprecio que mi esposo sea una cabeza distinta, piense y actúe y valore las cosas y actúe en la dinámica familiar de un modo distinto porque necesito su otro punto de vista. Acepto, respeto, valoro y dice Murray Bowen, aprecia, ¿no? Atesora. Está bueno que mi esposo y que mis hijos de pronto me enseñen cosas nuevas, nueva la tecnología, que me enseñen cosas nuevas. Y dice Murray Bowen, el último punto, gozar de las diferencias. No solamente las respeto como pateando la corcholata, no puedo hacer otra cosa, no, sino que por el otro lado, en el otro, ¿no? diámetro, en el otro lugar diametralmente opuesto, gozo, disfruto de que las personas piensen diferente a mí, ¿no? Entonces, bueno, ese es un concepto muy lindo, ya vamos a ver más adelante qué implicaciones tiene para la vida familiar. Bueno, y ahora vamos a ver tres aspectos, tres posiciones, tres posibilidades que nos dice Murray Bowen, son unas reacciones al apego, ¿sí? Es decir, en las familias en las que no se tiene un buen grado de diferenciación, en donde los individuos, los hijos, entendámoslo así, los hijos no logran hacer este proceso de diferenciación, dice Murray Bowen, tienen que recurrir a tres intentos. Lo repito, tres intentos, no se logra, no son formas adecuadas de lograr la diferenciación, pero que los individuos recurren a ellas para tratar justo de hacer ese corte emocional, ¿sí? ¿Qué significa esto? De pronto la familia, ¿no? Unos papás que están muy encima de un hijo, ya mediana, adulto joven, 25 o 29 años, ¿no? Entonces están encima de él y de algún otro modo el joven bien siente que no puede, no tiene otro modo como de decirle a su mamá, hey, hazte para allá, ¿no? O a su papá, hey, déjenme vivir mi propia vida. Entonces, bueno, dice, repito, son formas reaccionarias, es decir, están mal, ¿sí? No se ha logrado porque sucedan esto no significa que se dé una buena diferenciación. Y vamos al primero, distanciamiento emocional. Entonces dice Murray Bowen, una forma que yo tengo de reaccionar a este engolfamiento de los padres es distanciarme emocionalmente, fingir que no son importantes para mí, hablarles una vez al semestre, ¿no? Y no visitarlos más que una vez al año en Navidad, ¿sí? No se habla del problema, se evita el involucramiento afectivo más allá de hacer un ejercicio asertivo, de decirle a la mamá, oye mamá, ¿sabes qué? No quiero ir a visitarte este domingo, aunque me hayas hecho la sopita de flor de calabaza, como siempre yo lo digo, a modo de ejemplo, ¿no? Aunque me la hayas hecho, perdón mamá, no tengo cosas que hacer, ¿sí? Entonces, los hijos muchas veces no logran tener esa fuerza o esas herramientas asertivas para poder poner esos límites y para poder marcar, decíamos, su distancia, sobre todo emocional, ¿sí? Acuérdense, no solamente física. Entonces, bueno, este es el primer ejemplo.
Ese es el primer momento de reacción equivocada hacia el corte emocional. Después otro es la distancia física. ¿Qué significa esto? Entonces se busca una fuga de ambiente conflictivo sin poder enfrentar la existencia del problema. Entonces yo digo, así a modo de WhatsApp, no importa los kilómetros que pongamos de por medio, ¿sí? Pueden ser a otra ciudad de la República Mexicana, o puede ser a otra ciudad del continente, o puede ser otra ciudad del mundo, ¿no? Muchas veces necesitamos Australia, ¿no? Muchos kilómetros de por medio. ¿Y qué creen? Ni eso va a ser suficiente, ¿sí? El ejemplo más clásico lo pongo yo cuando esto, ¿no? No importa los kilómetros que yo ponga de por medio, cuando la llamada del domingo en la que tengo incrustada aquí en la mente a mi mamá con sus expectativas y con sus letanías de que tengo que llamarle para no, para que no se sienta sola, ¿sí? Entonces yo le llamo y entonces vienen las letanías, oye, ¿qué has hecho? Oye, ya tienes pareja, oye, ¿no? Y entonces, de algún otro modo, yo cuelgo el teléfono y me siento incómodo, ¿sí? ¿Qué crees? No importaron los kilómetros que pusiste de por medio, tú no has podido ser asertivo y poner esta distancia emocional con tu madre, ¿sí? Entonces, bueno, repito, la distancia física no es una respuesta adecuada a este proceso de diferenciación. Y finalmente está la tercera opción, dice Murray Bowen, por negación, que sucede típicamente en la adolescencia. Esto es un gran consuelo para los padres con hijos adolescentes. No importa cuántas veces te diga que te odie, ¿sí? No se lo creas. Resulta que sí sigue siendo importante para él, ¿sí? Esto es muy importante y puede ser tema para otro video, ¿sí? Esto es muy importante porque, oye, Fernanda, ¿qué pasa cuando entonces mi hijo me azota la puerta y es de rebelde y me dice que no importa? ¿Sí? Que no le importo. Entonces yo les digo a los padres, lo que tu hijo te está tratando de decir es, papá, mamá, me está costando trabajo separarme de tus expectativas. Mamá, papá, no tengo las herramientas para hacerme cargo de mi propia vida y para hacerme un paso atrás a lo que tú quieres y por eso tengo que mostrar esta rebeldía hacia ti. Entonces, bueno, esto no me detengo más, ya va a ser tema de otro video. Entonces, bueno, ya entendimos, ya explicamos estos modos equivocados, conatos, intentos de lograr una diferenciación, pero sin lograrlo, son intentos fallidos. Bien, y este es un tema muy importante, la ansiedad en la familia. Entonces viene Murray Bowen y nos dice, ya se los había dicho, el grado en la que la persona es capaz de diferenciarse de su familia, ¿no? Con estas dos variables que están implicadas, tanto el modo en el que mis padres se diferenciaron de sus padres y el modo en el que mis padres me van a permitir alejarme de ellos como mi fuerza para lograr esta individualidad, va a ser el modo en el que yo pueda manejar la ansiedad en la vida cotidiana ante el estrés que normalmente se nos presenta en la vida diaria, ¿sí? El grado de ansiedad será proporcional al grado de apego no resuelto en la familia de origen. ¿Qué significa esto? Los patrones de respuesta de cada uno de los cónyuges en la relación con sus vínculos con cada uno de sus padres, ¿sí? Entonces, esto ya lo vimos, ¿qué será eso? Son patrones que se repiten a través de las generaciones, la forma en la que mis padres responden a las expectativas de mis abuelos, ¿sí? Va a ser la forma en la que yo voy a aprender a reaccionar a las expectativas de mis padres. No hay de otra. ¿Sí? Uno tiene que ir a terapia, uno tiene que ir a un proceso personal para entender y para poder cambiar estos patrones. ¿Sí? Si mi papá está muy al pendiente de las expectativas de mi abuelo y no puede hacer su vida y todavía a sus 55 años depende de la mesada que le da el abuelo, bueno, pues yo tengo que ir a terapia para entender otras nuevas formas de vivir mi propia autonomía. ¿Bien? Bueno, es necesaria la valoración de una generación anterior. El desarrollo vital de las personas está determinado por el grado de ansiedad que manejan, así como los modos en los que la afrontan. Entonces, si yo tengo toda una lista interminable dentro de mi cabeza, dentro de mi mundo psíquico, de expectativas que cumplir para esas personas importantes y creo que solo en la medida en la que cumplo esas expectativas soy valiosa, ¿sí? Pues entonces, cuando a mí me toque performance, to perform, desplegar todas estas habilidades, todos estos recursos que yo tengo para hacerme la vida, entonces, no sé si lo vean, va a haber más ansiedad. Tengo muchas expectativas, tengo muchas cosas, tengo muchos parámetros que cumplir, ¿sí? Que si yo tengo unos 2, 3 o 4 y esos son míos y son propios, bueno, pues no importa que me equivoque, bueno, pues no importa arriesgarme, pues no importa intentar por acá y me equivoco y bueno, intento por acá, porque son míos, ¿sí? Entonces,
Este es muy interesante porque muy pocas veces pensamos en esto, ¿sí? ¿Qué tan creativa yo soy? Es en la medida en la que menos expectativas yo tengo, ¿sí? Que cumplir. Voy a ser yo más creativa en la medida en la que es a mí misma, a la única que tengo que agradar, ¿bien? Entonces, bueno, esto es un concepto muy interesante. También Murray Bowen habla del apego. Entonces, bueno, es otro capítulo. El apego está muy en relación a la funcionalidad, ¿sí? Que tanto yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo puedo tener un apego resuelto y yo puedo saber que yo cuento con el cariño, con la seguridad, con la confianza de mis figuras de apego, que eventualmente, generalmente son mis padres, ¿sí? Y no importa lo que yo haga, ellos me van a querer, voy a seguir siendo importante para ellos, va a estar mucho en función de qué tan funcional, productivo, un adulto funcional y sensato puedo ser en el futuro, ¿sí? Se puede trabajar, dice Murray Bowen, si yo no tengo un buen nivel de diferenciación en mi familia, dice, bueno, no importa, trabajemos en la familia, ¿sí? Entonces son para problemas y para formación clínica, ¿sí? Se tienen mejores resultados trabajando la diferenciación con los problemas de dependencia de la pareja. ¿Qué significa? Cuando llega una pareja dependiente, ¿sí? Que depende el uno del otro, que el otro no me toma en cuenta, que yo quiero ser muy importante para él, dice Murray Bowen, se trabaja la diferenciación. ¿Sí? Se trabaja mejor con las familias de origen. Y entonces vemos los esquemas de cómo él o ella se diferenciaron y entonces desatorando la diferenciación se resuelve el problema de dependencia. No sé si espero que vaya quedando claro. Vamos avanzando. Bueno, el tema y la pregunta del millón. ¿Y qué pasa si con esto que me estás diciendo, Fernanda, me doy cuenta que mis padres de algún otro modo no se diferenciaron? No, porque ya entendimos que eso, por supuesto, que nos implica directamente. ¿Qué pasa, Fernanda, si yo me doy cuenta que no me he diferenciado? Si en mi juventud temprana, si en mi juventud intermedia o tardía, me doy cuenta que todavía las expectativas que mis padres tienen sobre mí son muy importantes. Y todavía la aprobación, la palomita o el tachecito que me pongan a mí o a lo que yo hago, me importa mucho y me pesa mucho. Bueno, pues entonces Murray Bowen, ¿no? Murray Bowen nos da la receta. Aquí está la receta, los pasos que Murray Bowen nos da para trabajar la diferenciación. Esto es un concepto muy importante. Es uno de los pocos teóricos, por no decir el único, que dice, si tú tienes una familia que no está tan padre, lo que tienes que hacer, fíjense muy bien el primer cuadrito azul, lo que tienes que hacer es visitar a la familia con intervalos regulares, ¿sí? Hoy en día está muy de moda que si tú tienes una familia tóxica, una familia que te hizo daño, ya no las visites y no tienes por qué ir. Fíjense lo que dicen los Murray Bowen, ¿eh? Dice, no, tienes que ir. Y tú tienes que ser una persona consciente y tú tienes que ser una persona que sí te quieres diferenciar y tienes que ir y poner en juego todos los otros cuadritos, ¿sí? Para que verdaderamente la diferenciación surta efecto, ¿sí? Porque dice Murray Bowen, de nada sirve que no vayas, de nada sirve que dejes de ir porque eso no resuelve absolutamente nada. ¿Y qué creen? Me parece a mí, tiene toda la razón. Bien, entonces, primer punto, primera tarea. Si tú tienes problemas de diferenciación, ¿qué quieres? Tienes que visitar a la familia de origen con intervalos regulares. ¿Qué significa esto? No la tienes que visitar un mes intenso, ¿no? La Navidad, como tengo que visitarlos, bueno, la Navidad de diciembre 15 a enero 15. No, no, porque lo único que vas a hacer es incrementar la tensión y ¿qué crees? Van a acabar habiendo floreros y sombrerazos volando por la cena navideña. Dice Morrebagón, eso es lo que no es lo que no queremos, ¿sí? No, intervalos regulares, o sea, cada 15 días, o sea, una vez al mes, ¿sí? Hay que visitarla con intervalos regulares, ¿para qué? Para ir observando, para ir procesando, para ir tomando distancia de lo que sucede en esa dinámica familiar, porque esa es lo que uno tiene que hacer. Bien, cuadrito verde, desarrollar la capacidad de observar objetivamente lo que en ella ocurre, la dinámica, ¿sí? Observar los triángulos, observar las alianzas, observar qué expectativas tienes que cumplir cuando el cuñado hace su comentario incómodo, qué expectativas tienes que cumplir cuando mamá hace su comentario en plena comida. ¿Sí? Hay que observar y tomar distancia, diferenciarse de los mitos, de las imágenes, de las distorsiones y de los triángulos. ¿Sí? O sea,
hacer tomar distancia de todos los discursos, ¿no? Si todos dicen que América es el mejor equipo, bueno, y tú eres chivista, bueno, pues toma distancia, ¿no? Y entonces se entiende y hay que respetar que cada quien, ¿no? Tenga su propio punto de vista, ¿sí? Después, las situaciones de clima de ansiedad en la familia, ¿qué hacemos, no? Porque sí, por supuesto, si es la familia y si Fernanda nos está diciendo que es una dinámica compleja y está de por medio mi autoestima y cumplir las expectativas y sentirme seguro de mí mismo, bueno, pues sí, por supuesto, eso es lo que sucede en una dinámica familiar. Se ponen en juego muchas cosas, ¿sí? Pero dice Murray Bowen, esas situaciones de ansiedad en la familia son las que más se aprovechan para que el trabajo funcione, ¿sí? Entonces, estás en una situación tensa. El cuñado lanza su comentario incómodo de la escuela de tus hijos o de tu trabajo o de la compañía en la que trabajas o de la religión que practicas, ¿no? Silencio incómodo en la habitación. Y entonces, esas situaciones y lo que tú sientes y este contacto emocional junto con tu capacidad intelectual regulatoria, ¿sí? Es lo que va a hacer por efecto, dice Murray Bowen, para que tú puedas tomar distancia y poder responder de una forma asertiva, ¿sí? Ya hablaremos en otro espacio de la asertividad, sin dañar al otro, sin lastimarlo, sin mentir y con total defensa de tus derechos y de tu espacio, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que dice Murray Bowen y el hecho de que yo tome una actitud distinta, no defensiva, no con las garras afuera, no introvertida, no de amilanamiento, no de hacerme pequeñita, esa actitud sensata, esa actitud segura, esa actitud serena, de poder responder asertivamente, es lo que eventualmente, dice Murray Bowen, va a cambiar la dinámica familiar, ¿sí? Ahora, precisamente, último puntito, precisamente a los niveles de ansiedad que afloran, se puede descubrir con más claridad estas dinámicas de fusión-individuación. ¿Sí? Se puede ver quién y por qué estoy más apegada con quién. ¿Sí? Entonces, bueno, repito, ese es uno de los únicos teóricos clínicos que yo he encontrado, que dice, si tú tienes problemas con la familia, ¿qué crees? Tienes que ir y cambiar tú. Buenísimo, buenísimo, porque estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué más? Para seguir practicando la diferenciación, entonces ya fuiste a tu familia, ya la visitaste con intervalos regulares, y entonces dice Murray Bowen otra pista, buenísima. Dice, tienes que estar al pendiente de las relaciones de dos, ¿sí? Entonces, fíjense lo que nos dice Murray Bowen. Plano estrictamente personal, sin que haya un tercero. ¿Qué significa esto? Cuando tú estás con tu pareja, ¿sí? Cuando tú estás con una amiga, cuando estás con tu mamá, ¿sí? ¿Qué tanto la conversación que tienes con esta otra persona se puede circunscribir exclusivamente a lo que sucede entre ustedes dos? ¿Sí? ¿Qué tanto es necesario, desde Murray Bowen, incluir a un tercero? Si es necesario incluir a un tercero, lo que nos está diciendo Murray Bowen es los niveles de intimidad no son los óptimos, ¿sí? Si tú y tu marido pueden platicar de lo que hay entre ustedes dos, eso significa que hay un buen nivel de diferenciación, ¿sí? Y evidentemente, pues esto hay que uno estar observando, ¿sí? Que se pueda mantener la conversación sin ansiedad. Cuando, ¿no? Cuando, por supuesto, yo estoy exhibida, cuando yo estoy expuesta con esta persona importante para mí, repito, ya puede ser mi pareja, puede ser una amiga, puede ser un amigo, puede ser un familiar, ¿sí? La cuñada o la hermana, ¿sí? La hermana, híjole. Que yo pueda mantener esta conversación y exhibirme sin que yo me sienta ansiosa. ¿Por qué? Porque me puede aprobar o me puede rechazar, ¿sí? Entonces, igual, otras pistas nos da. Se necesita respeto mutuo, se necesita madurez y por supuesto se necesita diferenciación. ¿Y qué significa esto? Bueno, Fernanda, ¿qué? O sea, acuérdate que yo no tengo una buena diferenciación. Bueno, dice Monroy, practícala. Hay que practicarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice Monroy, bueno, la intimidad es diferente a congeniar bien. Yo puedo llevarme bien con quien, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya lo hablamos en las diferentes etapas de diferenciación. Yo me puedo llevar bien con quien no me pise callos, ¿sí? Aquí el punto está en poder intimar, aun cuando, ¿no? No es que me pisen callos, porque si yo estoy bien diferenciada, ¿no? Los pisotones del otro, pues me van a afectar menos. En una de esas ni me toca, ni me resiente el callo, ¿no? Pero el chiste es sí poder llegar a una relación íntima con los demás. Y entonces, dice Murray Bowen, otros tips, no sé si lo vean, ¿eh? Muchos tips que nos da Murray Bowen, ¿sí? Es seguir, ser un mejor observador y controlar la propia emotividad. Ay, Fernanda, esto es lo más difícil, sí. Esto es lo más difícil.
pero que yo espero, ¿no? Que con estas ideas y con este concepto de cómo no solamente soy yo, sino es una dinámica, estoy inscrita en una dinámica familiar de expectativas, de metas, de condiciones de valor, dice Carl Rogers, de condicionamientos, ¿no? Si logras esto o no logras esto, de los conceptos, discursos de autovalía. Bueno, esto espero que esto te dé ideas, ¿no? Y te ayude a entender que bueno, pues hay que trabajarlo, ¿sí? Entonces, bueno, dice cuáles son los tips que nos da Murray Bowen para justo convertirnos en unos mejores observadores y poder controlar la propia emotividad. Dice, cuando al menos un miembro de la familia logre relacionarse con más libertad, moverse de esas expectativas, ¿no? Tu cuñado, clunk, clunk, ¿no? Tira el anzuelo con ese comentario incómodo respecto a, ya lo decíamos, escuela de tus hijos, etcétera, y tú te haces a un ladito, ¿no? Pues que le caiga a alguien más, a ti no. Entonces, no tomas posiciones y no te dejas enredar por la emoción, ¿sí? Eso típicamente y coloquialmente le llamamos desengancharse, que es un proceso difícil, complicado, pero que pues es el que nos lleva, nos ayuda a tener relaciones interpersonales sanas, ¿sí? Y dice Morrebagun, y ante todo el respeto, ¿sí? Contribuye a la individuación. ¿Cuántas veces en procesos terapéuticos no recalcamos esto? Oye, a ti te molesta que te traten de controlar, pero tú no te has dado cuenta que tú al querer que el otro te controle, al mismo tiempo estás tratando de controlar al otro. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Entonces, cuando uno aprende a respetarse, entonces puede respetar a los demás. Y cuando respeta a los demás, entonces aumenta la probabilidad de que uno sea respetado, ¿no? Entonces, bueno, aquí otros tips. Entonces, bueno, no sé si lo ves, es un capítulo, este capítulo se llama hacia la diferenciación del sí mismo. Es uno de los primeros capítulos de este libro de Murray Bowen. Si estás interesado en el tema, bueno, pues te sugiero consultarlo y profundizar en el tema de la familia al individuo de Murray Bowen. Y bueno, pues no sé si lo veas, es un capítulo muy completo que acaba justo con estos tips prácticos para poder hacer la diferenciación. Y finalmente, ¿sí? Acuérdate que para lograr la diferenciación no debemos de perder de vista que es un proceso que lleva tiempo, que necesitamos practicar. A veces daremos 5 pasos y luego regresamos 2, ¿no? Entonces vamos bien todo el año no hemos tenido sombrerazos con ningún miembro de la familia, pero resulta que Navidad, ¿no? Navidad, una época difícil, complicada, de muchas expectativas, bueno, pues me metí en bronca con alguien, bueno, no pasa nada, ¿sí? Hay que seguirlo intentando. Acuérdate que la familia es nuestra relación más importante, ¿sí? Vale la pena trabajar en ella. Los hermanos que tenemos son los únicos que tenemos en el que vamos a tener en la vida, los padres que tenemos son los únicos que vamos a tener en la vida, ¿no? Y que acuérdate, ¿no? La medida en la que yo me logre diferenciar de ellos es en la medida que yo voy a dotar de esa herencia de diferenciación a mis hijos. Por eso, no pierdas de vista, vale la pena. Finalmente, acabo esta presentación con estos dos direcciones, con estos dos links. Si quieres mayor información, The Bowen Center es la página oficial en internet y, por supuesto, mi sitio para que consultes si estás interesado la guía Sí a la vida, sí al amor, que contiene más ampliamente con ejercicios prácticos este tema. Y entonces, bueno, pues ojalá te pueda interesar. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscribirte a las notificaciones para que te lleguen más videos. Y bueno, pues gracias por escucharme.